Buenas tardes. Probablemente ningún extranjero ejerció mayor liderazgo sobre la gente de Shaoshan en China. A principio del siglo XX, que el doctor Claude H. Barlow, este misionero médico que fue hombre modesto y la personificación del dominio propio, una extraña enfermedad cuya cura desconocida estaba matando a las personas del lugar y no disponían de un laboratorio en el cual pudiera realizar investigaciones. El doctor Barlow llenó su cuaderno de notas con observaciones acerca de las peculiaridades de la enfermedad, de cientos de casos. Entonces, habiéndose apoderado de una pequeña probeta que contenía los microbios de la enfermedad, navegó hacia los Estados Unidos. Poco antes de llegar, depositó los gérmenes en su propio cuerpo y rápidamente fue al hospital de la Universidad Johns Hopkins, donde había estudiado. Barlow se puso enfermo, de manera que puso su vida en manos de los que habían sido sus maestros, ofreciéndose como conejillo de indias para que ellos estudiasen y experimentasen sobre su persona. Afortunadamente encontraron la cura y el joven médico se recuperó. Regresó en barco nuevamente a China con el tratamiento científico comprobado para curar aquella plaga y lograr salvar la vida de multitudes enteras. Cuando le preguntaron acerca de su experiencia, el doctor Barlow contestó sencillamente: cualquiera hubiera hecho lo mismo. Por casualidad me encontré en la situación idónea y tuve la oportunidad de ofrecer mi cuerpo. ¡Qué tremenda humildad! ¡Qué gran amor el suyo! No es de extrañar, por lo tanto, que las multitudes siguiesen el liderazgo de Barlow en su regreso. Demostró dominio propio del amor, arriesgando su vida, y no digamos su reputación y su futuro ministerio, intentando lo imposible y motivando a otros a dar gracias a Dios. En esto él mostró entrega de todo su ser para beneficio y ayuda de otros. Y la cualidad inigualable de ese amor fue su dominio, su control de sí mismo. Esta clase de liderazgo generó en sus seguidores reconocimiento, confianza y respeto. Tal como la gente de este lugar que dependió totalmente del proceso realizado por el doctor Barlow para recibir esta cura y que tal riesgo le valió confianza, reconocimiento y respeto. De la misma forma meditaremos en este mensaje que tiene por título Depender del Señor. Depender del Señor significa, en primer lugar, confiar en Él. Depender del Señor significa, en segundo lugar, reconocerle. Depender del Señor, en tercer lugar, significa respetarle. Para iniciar, le pido me acompañe a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Registra la escritura, dice de la siguiente manera: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Depender del Señor significa confiar en Él. El libro de Proverbios es una declaración y un cúmulo de principios
que comunica una verdad ética y moral, que nos ayuda a tener una vida feliz y orientada a hacer lo que es grato delante de nuestro Señor, del Padre Celestial. Los primeros 9 capítulos están escritos a la manera de un padre aconsejando, previniendo, adiestrando o instruyendo a su hijo amado. Y podemos describir en especial del capítulo 3, que destaca las bendiciones de depender del Señor, de obedecer su instrucción. Nos muestra lo bien que le va a las personas que valoran y ponen en práctica la palabra del Eterno. El pasaje en el versículo 5 expresa: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Este pasaje es una de las joyas de Proverbios. El pecado no es solo lo que uno hace, sino también el carácter orgulloso y soberbio, en él que muchas veces nos enfrascamos queriendo tomar decisiones muy particulares sin la dirección divina. Depender del Señor significa confiar en Él. La dependencia de Dios es una muestra de fe, de confianza, sin reservas, sin fingimientos, sin disimulos, sin pretextos. Muchas veces nuestra dependencia del Señor está llena de peros, de dudas, de vacilaciones, de incertidumbres y titubeos. Sin embargo, la Biblia nos expresa que la dependencia del Señor es la relación natural de un hijo de Dios con su Padre. Confiar en el Señor es el centro medular de la verdadera sabiduría. Es necesario que aprendamos a depender del Señor, porque Dios es el que da la respuesta. Es inútil que nos esforcemos en construir y hacer nuestras vidas solos. El Señor da la salida y la victoria a todas nuestras circunstancias. Si queremos ser personas exitosas y bendecidas por Dios, debemos dejarnos guiar por Él. Es la manera más confiable que existe, atendiendo a sus instrucciones, obedeciendo a su palabra, dejando que oriente nuestro camino, que sea Dios quien encauce nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros planes, debiendo reconocer nuestras limitaciones y confiar en el Señor plena y completamente. Si dejamos que sea Dios quien nos dirija, podemos tener plena confianza en la promesa divina que leemos en el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Depender del Señor significa confiar en Él. La mayoría de veces tendemos a buscar la solución a nuestras dificultades, a nuestros problemas y adversidades, sin tomar en cuenta a Dios. Muchas veces oramos o recurrimos al Señor solo después de haber visto frustrados nuestros esfuerzos. Quienes nos conocemos a nosotros mismos nos percatamos que nuestro propio entendimiento muchas ocasiones es poco confiable, por lo cual es una falla si nos apoyamos en nosotros mismos. Si fincamos nuestra tranquilidad en nuestros pensamientos o apoyamos nuestras decisiones en nuestras experiencias, debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón, creyendo, aunque parezca algo muy sencillo, el Señor es quien nos dirigirá en todo evento de nuestra vida. La instrucción de Proverbios es clara: fíate del Señor. Es decir, confía en el Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu prudencia. Cuando entendemos que tomar decisiones en la vida, sean importantes o no,
Debemos buscar la guía del Señor en vez de dejarnos llevar por nuestro propio criterio. Depender del Señor significa confiar en Él. Demostramos que confiamos en Dios cuando hacemos las cosas a la manera que encontramos en su palabra, en su guía divina. Debemos confiar en Él con todo nuestro ser, por completo. En la antigüedad el corazón se percibía como el lugar de la comprensión, de la reflexión, del razonamiento, de la voluntad. Podemos ver que nuestro ser entonces se concebía formado por tres de los componentes que hoy sabemos son parte de nuestra alma: nuestra mente, la parte emotiva y la voluntad humana. Por eso, confiar en Dios con todo el corazón es más que un sentimiento. Es una elección que hacemos porque estamos totalmente confiados, totalmente convencidos de que nuestro Dios, de que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. A veces usamos la palabra confiar casi sin pensar, casi de manera automática, y todo pareciera que tenemos una noción diferente de lo que significa confiar. Cuando asistimos al médico, confiamos en lo que determina, en lo que es su diagnóstico, en relación a nuestros síntomas. Y si al pasar de los días vemos mejoría, al llevar efecto el tratamiento, incluso nosotros mismos recomendamos con la expresión, es un buen médico o es confiable. El mismo caso ocurre con el mecánico cuando arregla correctamente el auto, y entonces mostramos confiar en él. Estos ejemplos tienen en común que les encomendamos la responsabilidad de alguien o de algo a otra persona. La palabra fíate del Señor, confiar en el Señor, hacen eco a las palabras que leemos en Deuteronomio 6:5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se trata de poner todo nuestro peso, todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas sobre Dios y confiar que nos va a ayudar, que no nos va a dejar caer. Depender del Señor significa confiar en Él. Necesitamos desechar nuestra autosuficiencia, nuestra independencia, el egocentrismo, el egoísmo, los intereses particulares, la avaricia, la religiosidad. El Señor busca perfeccionarnos. Él es experto en moldearnos, transformarnos, cambiarnos. No se equivoca y lo hace de manera perfecta. Nos restaura, nos reconstruye, nos transforma, nos fortalece, nos reforma y reestablece por completo nuestras vidas. Nuestra confianza como cristianos no debe estar basada en nuestras capacidades, ni en nuestra inteligencia, mucho menos en nuestra educación, títulos o posesiones materiales o fuerza, sino en el tesoro de que el Señor nuestro Dios es suficiente para toda necesidad. Requerimos confiar en Dios, no debemos depender de nuestra manera imperfecta de ver las cosas. Debemos entregar nuestra voluntad, rendir nuestros propósitos, nuestra intención más profunda, entregarle nuestra capacidad humana de decidir. El Señor respeta nuestra voluntad individual, nuestras decisiones. Él desea guiarnos a través de los medios correctos que nos ha otorgado su palabra y la oración. Así que confiar en Él, en nuestra voluntad, culmina en una obediencia plena a su guía divina. Imagina 4 anillos de acero. El primero puede soportar 40 kilos, el segundo 30 kilos, el tercero hasta 20 kilos de peso y el cuarto hasta 10 kilos. Cuando están unidos en una cadena, ¿cuál es el peso más alto que puede soportar la cadena?
Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Eso mismo se aplica a nosotros. Somos tan vulnerables como nuestra área más débil. Por esto es peligroso, porque cuando confiamos en nuestros propios recursos, empezamos a pensar que lo podemos manejar todo, y lo que debemos hacer es mantenernos dependientes de Él. Depender del Señor significa confiar en Él. Depender del Señor significa reconocerle. Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocer puede significar conocer o estar familiarizado con, discernir, prestar atención, dirigir y considerar. Pero cuando leemos reconócelo en todos tus caminos, significa que debemos considerar a Dios como Señor en todos nuestros planes, decisiones y actividades. Cada día debemos vivir en una estrecha y confiada relación con Dios, siempre acudiendo a Él por guía, por dirección. Cuando lo hacemos, Dios guía nuestros pasos, es decir, Él guía nuestra meta. Él quitará todos los obstáculos y nos capacitará para tomar las decisiones correctas. Reconócelo significa observa al Señor y llega a conocerlo durante el proceso de la vida. Al hacerlo así, paso a paso encontraremos y constataremos cómo Dios obra en nuestros caminos. Parafraseando el versículo, debemos de tomar en cuenta lo que Dios ha provisto en su palabra sobre las cosas importantes de la vida para ejercerlas en nuestros propios caminos. Su opinión debería importarnos a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo lo hacemos? Orándole, leyendo su palabra para que nos guíe y sobre todo siguiendo y observando los consejos que nos da la Biblia. El Salmo 25:4 nos dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Depender del Señor significa reconocerle. Con todo nuestro corazón y entregamos nuestra vida a Él, seremos llevados por un camino de bendición. Él nos mostrará el camino correcto y nos alejará del camino equivocado. Dios nos guía a través de su palabra, recibiendo una promesa o una advertencia plasmada hace cientos de años en la Biblia, como recordatorio de que todo lo que hagamos, pongamos a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, aquello en lo que nos esforcemos, Él nos sustentará. Ignorar la palabra de Dios es privarnos de la dirección que necesitamos para tomar las decisiones de la vida. Depender del Señor significa reconocerle. Cuando confiamos en el Señor, con todo nuestro corazón, es la oportunidad de salir de todas nuestras ansiedades, de todos nuestros temores, de todas nuestras limitaciones. Es la oportunidad de mejorar nuestros planes y presentarlos a Dios para que Él obre en nuestra vida de manera oportuna. Depender del Señor es reconocerle, es a quien debemos sujetarnos, al Señor nuestro Dios, a Dios el Padre, por quien somos protegidos y cuidados. Debemos reconocer al Ser infinito y eternamente al único y sabio Dios. Depender de nuestro Salvador. Reconocer al autoexistente, al autosuficiente. Cuando consagramos nuestros caminos al Señor y nos dedicamos
a conocerlo cada día más y más, nos damos cuenta que Él es digno de confianza y que todas las cosas futuras, cuando estamos en dependencia de Él, nos ayudan a bien. Tenemos que dejar que Dios nos muestre el camino que debemos seguir en cada momento de la vida, en todo proyecto, en todo trabajo, en toda situación, en toda idea, en todo negocio. Debe ser llevado a la guía de Dios en cada proceso de su ejecución y así el Señor nos bendecirá. Depender del Señor significa reconocerle. Es conocer a Dios personalmente y permanecer en comunión con Él. Es poner a Dios en todas las áreas de nuestra vida, esforzándonos por aquello que queremos lograr, pero rindiendo nuestra voluntad y dándole paso a la perfecta y armoniosa guía del Señor en nuestra vida, llevándola en obediencia constante, permanente, que es sinónimo de darle al Señor su lugar. Muchas veces confundimos que dejarnos guiar por el Señor es sinónimo de que el creyente debe actuar pasivamente y solo Dios debe actuar activamente. Pero eso nunca es sinónimo de reconocerle en nuestros caminos. Solo encomendarnos al Señor, pero nunca actuando, nunca haciendo nada al respecto. Reconocerlo es actuar buscando su sabia ayuda. El Salmo 37:5 nos dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. En todos nuestros caminos agradables, tanto como los que resulten desagradables y que están cercados de dolores, de penas, de tristezas y remordimientos, debemos reconocer a Dios con sumisión. La promesa es que Él enderezará, cambiará, transformará nuestras sendas, nuestro camino. Ahora será seguro, bueno, estable, eficaz, cuando reconocemos con gratitud al Señor. Es así como dependemos de Él. Fue el gran escritor norteamericano Mark Twain quien dijo: no es lo que ignoro de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que conozco y sé exactamente cuál es su significado. Siempre nos vamos a encontrar con gente que formula toda clase de preguntas, la mayoría de ellas irrelevantes, como por ejemplo, ¿los bebés que mueren seguirán siendo infantes en el cielo? Esas mismas personas son las que poco cumplen con las responsabilidades, ignorando por completo que somos amonestados a que no nos olvidemos de nuestros deberes en el cuerpo de Cristo. Están muy preocupadas por conocer el significado de cada cosa en el Apocalipsis, pero no están preocupados por reconocer a Cristo en cada área de su vida, en saber que la dependencia y la obediencia al Señor es lo que restablecerá nuestras sendas. Depender del Señor significa respetarle. El versículo 7 en Proverbios 3 nos dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Muchas veces actuamos aseverando tener razón, sin tener una verdadera dimensión de qué estamos argumentando o demandando. No seamos como aquellos que no tienen fe en Dios, ni esperanza. Si hemos sido alcanzados por la palabra del Señor, confiemos y seamos obedientes. No renunciemos a nuestra fe, no importa lo que venga, no dudando de que en medio de cualquier catástrofe, Él sigue siendo el mismo. Sabemos que hemos llegado a conocerle y a creer en Él, a confiar, a reconocerle guardando sus mandamientos. Es llevar a efecto una sujeción, producto no del temor, sino de respeto, de madurez permanente,
de dependencia constante del amor del Señor. No nos fiemos ni nos apoyemos en nosotros mismos, ni en nuestra propia sabiduría, ni en lo que conocemos, sabemos o hacemos. Apoyémonos en quien tiene perfecto conocimiento de nosotros, que nos conoce desde antes de haber visto la luz, quien nos amó y se dio a sí mismo en rescate por nosotros, en quien cambia nuestras sendas y veredas en caminos de bendición. Esto es respetarle, reconocerle, depender de Él. Depender del Señor significa respetarle, siendo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el temor del Señor es aborrecer el mal. Entonces nuestra conducta será recompensada si permanecemos apartándonos del mal, por respeto al Señor, apartarnos de la soberbia, dejar la arrogancia, distanciarnos del mal camino. Respetar al Señor es darle el lugar que merece en nuestras vidas, sujetarnos a su autoridad. La palabra nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Depender del Señor significa respetarle y sujetarse a la autoridad de Dios, despojándonos de nosotros mismos, es decir, sujetando nuestro orgullo al Señor, quitando todo aquello que nos impide obedecer a Dios, hacerse dependiente de Dios para exaltar su nombre, siendo el Señor Jesús nuestro modelo, quien se despojó a sí mismo y se hizo siervo, semejante a los hombres, y quien siendo hombre se humilló, obediente hasta la muerte. Depender del Señor significa respetarle. El proverbista advierte contra demasiada confianza ante nuestras propias decisiones, pensamientos e incluso la sabiduría humana. Nos hace recordar que la fuente de la sabiduría es Dios mismo. No hay que sobreestimar la razón humana. Reconocemos que ésta se encuentra influida por la acción del pecado en el hombre. Conviene que a quien ha adquirido un poco de sabiduría recuerde que corre el riesgo de enorgullecerse, creyendo que su sabiduría es superior a la sabiduría divina. Recordemos que aún la mayor y más grande sabiduría humana habrá de considerar que tiene una influencia añadida del pecado, que como que penetra en todo ser humano. De modo que hay personas que utilizan sus mentes para construir y hay otras que utilizan sus mentes para planificar el mal, para destruir, para engañar, para dañar. Así pues debemos construir y concluir que la sabiduría del hombre tiene sus limitaciones, por lo que tenemos la necesidad de renovarnos e imitar a Cristo en nuestra manera de pensar, como dice Romanos 12:16. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Depender del Señor significa respetarle. La frase, teme al Señor y apártate del mal, representa el mandato positivo para depositar nuestra confianza y fe en el Señor nuestro Dios. Esto traerá un viento fresco a nuestra vida. El aliento divino dio la vida a la corona de la creación. Así el aliento de Dios nos traerá ese refrigerio que tanto necesitamos hoy día. El mal no tiene lugar en la vida del hombre que respeta al Señor. Sin embargo, no debemos mostrarnos como jueces, intolerantes o inclementes, puesto que la madurez interior se logra de a poco, cuando se cumple lo dicho en los versículos de Proverbios 3 del 5 al 7. Y solo cuando las enseñanzas divinas son guardadas, atesoradas y ejercidas en nuestra vida, mantienen salud espiritual al interior nuestro.
Los lineamientos de estos versículos describen reglas, sin excepción, que finalmente debemos seguir. Mandatos de honra a Dios, que traerán beneficio particular a quienes los llevan a la práctica continua y permanente en sus vidas. Dios es infinitamente bueno. El temor de Dios es respeto. Toma de conciencia de su señorío sobre quienes lo hemos reconocido como tal. No se trata de tenerle miedo humano, sino de respetarle, de temer ofenderle, que es una muestra del amor que tenemos hacia Él. Depender del Señor significa respetarle. El olvido de este respeto a Dios está llevando a muchos de esta generación a la negación del pecado y a sus consecuencias. El camino está entonces abierto a pretender que todo lo que la carne y el mundo sugiere nos suplirán beneficio o sabiduría. Sin embargo, el sentimiento y actitud de respeto ante Dios, como Padre amoroso, como Ser supremo, justo y sabio, nos dispone a poner nuestro corazón en lo bueno, dando reconocimiento a la suprema soberanía y omnipotencia divina. Las expresiones relacionadas con el temor de Dios que aparecen en la Biblia son manifestaciones de respeto, veneración y reverencia al Señor. Este respeto nos mueve a la adoración, a la obediencia, al servicio, a la disponibilidad absoluta que lleva siempre a evitar el mal. Respetar al Señor significa la profunda dedicación de una persona que demuestra al rendir todas sus facultades, cualidades y dones. Hace muchos años, un hombre que había caído muy bajo dio su testimonio en una reunión general de su congregación, el cual expresó que había sido transformado maravillosamente por el Evangelio. Él mismo decía que se desconocía, decía que era un hombre nuevo en un traje viejo, y decía la verdad, aunque poca gente guardaba respeto por aquel hombre antes de este testimonio, por causa de sus ropas andrajosas. A partir de este día todos le reconocieron como miembro de la congregación. La gente en la actualidad piensa de la siguiente manera: si quiere que la gente le respete, vista bien. Esa es la idea que tiene la humanidad acerca del respeto en el mundo. Sin embargo, esto es un absurdo. Un leproso puede vestir bien, pero seguiría siendo leproso. Una mera profesión no ha de transformar a un hombre. Muchas veces queremos trasladar esta idea de respeto a Dios, evaluando conforme al criterio del mundo si debemos o no respetar al Señor. Debemos de apartarnos de la concepción del mundo, que está distante del Señor. Depender del Señor significa respetarle, respetar su palabra, su deidad, su santidad, su señorío. En esta hora comprendemos que depender del Señor significa confiar en Él, sin reservas, sin fingimientos, sin disimulos, sin pretextos. Es una muestra de fe la dependencia del Señor. Es la relación natural del Hijo con el Padre eterno. Confiar en Él al tomar decisiones en la vida, sean importantes o no. Buscar la guía del Señor en vez de dejarnos llevar por nuestro propio criterio. Depender del Señor significa reconocerle en todos nuestros planes, en todas nuestras decisiones y actividades. Vivir cada día una estrecha y confiada relación con Dios, siempre acudiendo a Él por dirección, reconociendo al Señor en sujeción y obediencia a su palabra. Depender del Señor significa respetarle, es llevar a efecto una sujeción producto, no del temor, sino del respeto,
de madurez permanente. Significa permanecer apartados del mal, por respeto al Señor, apartarnos de la soberbia, dejar la arrogancia, distanciarnos del mal camino. Representa el mandato positivo para depositar nuestra confianza y fe en el Señor nuestro Dios. Somos tan vulnerables como nuestras áreas más débiles. Confiar en nuestros propios recursos es peligroso. Lo que debemos hacer es depender del Señor confiando en Él. Depender del Señor reconociéndole. Somos amonestados a que no nos olvidemos de nuestros deberes con el cuerpo de Cristo, es decir, reconocer a Cristo en cada área de nuestra vida y en saber que la obediencia y la dependencia del Señor es lo que restablecerá nuestras sendas. Depender del Señor es respetarle, no evaluando conforme al criterio del mundo, sino apartándonos de esta concepción que está distante del Señor y depender del Señor respetando su palabra, su deidad, su señorío. La invitación en este tiempo de un mundo complicado, banal, ególatra, es que dependamos del Señor, aunque el mundo dice una cosa totalmente diferente y distante, a que realicemos una entrega total a Él, que vivamos una vida de confianza plena en Él, una vida de reconocimiento en nuestro diario vivir, una vida que encamine sus pasos por su guía, por el atesoramiento de su palabra, tomándonos de su presencia, recurrir a su espíritu, dirigirnos mediante sus enseñanzas, acogernos a su ayuda, hacer de nuestra vida una vida de dependencia plena, permanente del Señor. La invitación es que confiemos, rigiendo nuestra vida, rindiendo nuestra voluntad al Señor, a que le reconozcamos su señorío, a que respetemos al Señor, sujetos a Él. Esto es y será depender del Señor. Le invito en esta hora a orar. Señor y Padre Celestial, tú eres sabio, fiel y justo. Eres el único y verdadero Dios. Eres digno de confianza, reconocimiento y respeto. En esta hora somos llamados a depender plenamente de ti, depositando en ti toda nuestra confianza, reconociendo en ti la máxima autoridad y guía a nuestro camino, quien corrige, cambia y transforma nuestros pasos, y a respetarte como Señor. Sin embargo, reconocemos que no hemos dependido plenamente de ti, porque tenemos aún nuestros ojos puestos en este mundo, porque prestamos oído a voces que nos apartan de confiar plenamente en ti, porque no reconocemos que eres la guía por excelencia para nuestro andar, del trazo oportuno de nuestros pasos, porque no hemos sido respetuosos a tu investidura, a tu deidad, a tu señorío en nuestra vida. Es por eso, Señor, que en esta hora nos comprometemos a una plena dependencia de ti, a confiar plenamente en ti, en tu dirección, en tu consejo, en tu guía, a reconocer que tu sabiduría es eterna y por encima de cualquier pensamiento humano limitado por el pecado. Nos comprometemos a respetarte en obediencia, en cumplir fielmente tu palabra, sujetos a ti con todo nuestro ser, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén, amén.